Hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López, acompañado de José Luis Alarcón, de José Gil, de María Andrea Botero y de Duber Cano. Vamos a poner un letrero aquí, estilo la ONU y todo. Y diga Duber, para que no le vuelvan a decir Duan. Muy O bien. Uber en su defecto. Y Duber, como siempre, con sus historias extrañas. Y esta pues me impacta mucho porque ojalá que no volvamos a repetir esa historia a nosotros los adultos que nos tocó lo del secuestro. En este país eso llegó a ser una cosa, José, casi que pandémica. Era impresionante la cantidad de secuestros que se realizaban por parte de la guerrilla en este país. Esto fue una cosa gigantesca. ¿Qué pasó? Nacho, mire, pues reportamos que la historia es la siguiente. Un par de personas pidieron un servicio de Uber allí cerca de la Terminal del Sur. Eso fue en horas de la madrugada. Llega el carro. Allí a la terminal las dos personas se montan y lo que hacen de inmediato es que intimidan al conductor, lo amordazan y lo meten en la cajuela. Se lo llevan. Pero de esas cosas que alguien se percata, da aviso a las autoridades y comienzan a rastrear el carro, y cuando lo logran localizar iba hacia el norte, iba entre Bello y Copacabana. Cuando ya se logran llegar por las autoridades hasta allá, le hacen la señal de que pare, y lo que hacen los delincuentes es que comienzan a disparar contra los policías. Y ahí se inició la persecución. Iban los delincuentes, la policía haciendo disparos a las llantas, logran que el carro se choque, ya muy por allá por el lado de Copacabana. Cuando el carro se choca, pues los dos delincuentes se bajan y uno se tira al río y se logra fugar. El otro delincuente lo que hace es que pues es capturado por las autoridades, y pues cuando van a revisar, Nacho, allí el tema del carro, del vehículo, se encontraron con esta persona que la llevaban secuestrada dentro de este vehículo. ¿Quién era el secuestrado? ¿Qué se sabe? Nacho, ¿Cómo mire, lo capturaron? Inicialmente era el conductor del vehículo que se robaron, pero fue muy extraño. Las autoridades no nos dieron detalles de qué iba a pasar, porque realmente nosotros fuimos quienes publicamos esto y pues se logró presionar para que hablaran, entregaran detalles, pero no nos entregaron detalles de qué iban a hacer con el vehículo, qué iban a hacer con el conductor, por qué lo llevaban ahí. Solo se supo, Nacho, que lo llevaban en la cajuela amordazado y estaba aporreado. Muy bien, bueno, ayer lo habíamos contado aquí en el programa. Muy bien, no, afortunadamente no hubo muertos. Por fortuna. Policías heridos no hubo. Tampoco. Tiroteo. Y están buscando al que se le fue, no sabemos si se lo llevó vivo o qué, pero... Qué bueno, ojalá que esta historia no la volvamos a repetir en nuestro país. Ayer dimos cuenta de esto, el segundo túnel de Occidente. Nacho, con unas características bien importantes. Esta mañana la concesión de Bimar, que es la responsable de ejecutar estas obras, pero también es la firma concesionaria para poder hacer el mantenimiento, pues lo entregó esta mañana en compañía de la ANI. Este es el segundo túnel de Occidente, ya empezó en operación y va a empezar a operar entonces desde la zona de Occidente en una sola dirección hacia el Valle de Aburrá. Esto pues representa, por supuesto, lo que hemos venido conversando, y es que disminuye la cantidad de tiempo de viaje entre los límites de Medellín. Eso hay que manifestarlo mucho, porque a veces decimos Medellín y pensamos que es desde el centro de Medellín. No, desde el límite de Medellín hasta Santa Fe de Antioquia, que se espera que sea un tiempo de viaje de aproximadamente 40 minutos, lo que antes podría tardar más o menos unas 2 horas. Esto es lo que dice el gerente de Bimar. La estructura tiene 9 galerías de conexión, de las cuales 6 son peatonales y 3 son vehiculares. Tiene un sistema de ventilación longitudinal e iluminación Ionic, que es una tecnología novedosa, sostenible con el medio ambiente. Esta gran obra de ingeniería fortalecerá la conectividad de la doble calzada que ya se habilitó entre Santa Fe de Antioquia y Medellín, para unir de manera óptima los habitantes del Valle de Aburrá y el occidente del departamento. Bueno, aquí discuten los tiempos, todo depende de lo que usted vaya. Si va en moto, baja rapidísimo. Si va en vehículo, probablemente a veces pues, se ven ciertos parecidas. Pero si usted se metió al túnel, usted pagó el peaje, entró al túnel, de ahí para abajo se demoró 20 minutos. 20 minutos. Nacho, del túnel de la salida del túnel, o sea, la hora y media a San Jerónimo usted baja en 16, 17 minutos. Eso es, Sí. es que es muy A poquito. Santa Fe de Antioquia se demora otros 5 o 6 minutos. Sí, es muy poco, el trayecto es corto, realmente lo complica la salida. Y el recorrido en el túnel viejo, que era 60 kilómetros, lo hace más o menos en 5 o 6 minutos. Este es de 80 kilómetros. Vuélvame a mostrar las imágenes del túnel. Yo voy a hacerle la pregunta a María Andrea. Pero obviamente Medellín termina por allá en Palmitas, muy allá. María Andrea, mire esa imagen.
dígame, ¿en cuánto tiempo usted, pues devuélvame la imagen anterior, esa, quieta ahí, ¿en cuánto tiempo cree usted que eso queda colorizado? Colorizado. Usted sí Bueno, por el hollín y muy demás. Al mejor lindo, estilo de Parques así, del Río. lindísimo, el de Parques del Río. Hombre, se deberían inventar una máquina, un camioncito, cisterna, con Un unos mes, chorros a Nacho. presión y que pase de un lado al otro del túnel y limpie todo eso. Eso sería, siempre lo he pensado, porque muy lindo hoy, pero la contaminación, el polvo, si hay lluvia, todas esas partículas se van pegando. Y se va quedando, se va volviendo Eso pues que más tiene oscuro sistemas y de más feo. extracción, 20 ventiladores. No, está bien, pero eso igualmente el sí, polvo claro. usted sabe que se pega. Es que mire el túnel antiguo, el que está al lado. Es oscuro, feo, negro, opaco. Que Mire, por pe- cierto, pero Nacho, ese- María Andrea tiene noticias de eso porque vamos a quedar como en las mismas, entonces van a cerrar el otro para... Pero recuerden, Nacho, El que en el mantenimiento. antiguo el tema de los extractores de gases, si no me equivoco, cumplen como con una cuarta parte de lo que es el tráfico no, de lo que es el tráfico normal del túnel. ¿Ya hablaron de adecuaciones del segundo? No, del primero. No, sino que estamos diciendo ahora, Nacho, que posteriormente pues se podrá venir esa adecuación del Sí, segundo claro. túnel y vamos a Que ya no va quedar... a ser tan costoso, porque no costoso, no, tan dispendioso en tiempo, porque no hay que abrir pues, y remover esa tierra. José, ¿usted qué recuerdo le trae la carretera vieja? ¿Qué recuerdo me trae? Muchas curvas, muchos huecos. Pero era como entretenida, ¿sí o no? Cuando Sí, uno era llegaba y pasaba entretenida, ciertas había- partes, Esos huecos eran tenía entretenidísimos. unas partes con unas visuales impresionantes sí, de unos San paisajes, Jerónimo. sí. Tan, y llegaba uno a San Jerónimo, ahí donde está esa bomba y una casa antigua. Leticia. Y ahí uno compraba el tamarindo y eso tamarindo, lleno de la cantidad casilla. de Era un frutas, sí. paseo como de Agradable. lejos, largo. ¿En qué está esta carretera? Llevada, Nacho, del berraco, como decimos en Antioquia, y le vamos a mostrar las imágenes, porque es que un televidente nos hace llegar estas imágenes por cuenta Abandonada. del invierno completamente abandonada. Hay grietas por todos lados, la banca está muy mal. Pero está muy deteriorada. Está muy deteriorada y no solamente eso, Nacho, son varios puntos, sino que también al parecer están talando varios pinos, está como que hay mucha tala de pinos, entonces el llamado es para las autoridades, primero a que intervengan la vía y lo segundo para que ejerzan un mayor control sobre los árboles, los pinos que hay sobre esta carretera. Y la pregunta está, Nacho, si llega a pasar algo sobre la vía nueva, ¿Quién responde? esa se supone que es la Alterna. vía La alterna. alterna. Y si la vía alterna está así, eso es solo para vehículos grandes, camionetas. Y todo eso. Cultura general. A partir de hoy voy a poner cultura general en el programa. ¿Quién hizo esta carretera? ¿Quién la diseñó? ¿Cuál, la nueva o la vieja? No, la nueva no. La nueva usted sabe que eso es de Aymar. ¿Quién hizo esta? Ah, no, ni idea, Nacho. No. ¿Y Yo cómo no. la diseñó? Yo no. A lomo de mula. Sí, como antes era Mirando, todo. va por allá. Don Gonzalo Mejía. Fue Protagonista. el grande, el protagonista y De el la que película. llevó Muy las visionario con el tema de carreteras la de movilidad. Medellín al Urabá, don Gonzalo Mejía. Léanse en el libro, la biografía de él es maravillosa. Ese señor era una máquina de ideas, era un antioqueño de esos eméritos. Y a lomo de mula va por allá, y eso lo hacían era por donde va la mulita, y una carretera que, y eso fue hecho a pico y pala. Duro, duro. Yo antes no sabía uno cómo logran hacer todas esas cosas. Bueno, don José Gil, Señor. proyectos de inversión durante el primer año. Proyectos de inversión durante el primer año, durante el primer semestre de este año, Nacho. Muy bien. Proyectos de inversión con inversión extranjera. Y estamos hablando de 127 proyectos, Nacho, que se tienen en el gobierno o que se tuvieron durante este año en el gobierno nacional. De esos 127 proyectos, Nacho, hay varios países que resaltan y porque fueron los que más invirtieron. Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Canadá, en fin. ¿Y cuáles son esos departamentos donde más se realizaron estos proyectos? En Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar. Estamos hablando de que esos 127 proyectos de inversión que arrancaron este año, Nacho, van a generar 50.000 empleos. 50.200 empleos es el cálculo que se tiene, entre directos e indirectos. Sí, por ahora. Y se está hablando de que serían, esos proyectos se arrastran 7.642 millones de dólares. Interesante, la economía se seguirá moviendo y esperemos que continuemos así, de esta forma, tratando de generar mucho empleo, que las cifras lleguen a un dígito, que quede entre el 8, el 7, ojalá fuera de 0, pero ningún país maneja esas cifras neutras, por decirlo, en ceros, no, eso es casi que imposible. Y usted va a correr, pero Sí, Nacho. usted ya me invitó a María Andrea.
Claro que sí, Nacho. Va a correr detrás de María Andrea. Ya me Voy a correr invitó. detrás de María No, Andrea. este de aguatero. Y eso que La verdad es bicicleta, que pues sí no me creo tiene que le bastante rinda el paso a ventaja. María Andrea. María Andrea es No, competidora tengo un mes chévere. para prepararme, Nacho. ¿Y cuándo empieza esa maratón de Medellín? La maratón de Medellín comenzó la cuenta regresiva justamente hoy, Nacho. Dos cosas particulares. Es la primera versión presencial totalmente desde la época de la pandemia. Recordemos que fue 2 veces virtual y tuvieron que cranearse diferentes estrategias para que la gente cumpliera el kilometraje. Regresa a la ciudad como tal la versión de la maratón de las Flores, primera maratón en el país, la carrera más importante del país, y se hace justamente en la ciudad de Medellín. Se van a competir en 5 categorías: 5 kilómetros en aspecto recreativo, 10 kilómetros que es el corte mío, correré los 10 kilómetros para ver si me ahogo o si supero la marca. Mi compañera va a apuntar. ¿A qué kilometraje va a apuntar? Vamos a correr 21. 21. Los Media 21 maratón. son la media maratón. Y los 42 kilómetros de la maratón que se ejecuta desde el año 2013 en nuestro país con la Maratón de las Flores en la ciudad de Medellín será la marca más importante. Corredores importantes van a correr, desde el exterior también van a venir a contribuir en Que este no nos traigan importante africanos, por favor, ni africanas. Pero es que ¿sabe qué, Porque Nacho? son imbatibles, o sea, Pre- hay que Precisamente, reconocer. Nacho, Sí, hay esos que son los traerlo, que porque hay ahí los que traerán. competir con los buenos. Pero ¿sabe qué, Nacho? Normalmente la maratón las ganan los colombianos o los antioqueños, porque los africanos los traen para las medias maratón, para los 21. Sí, porque ellos son más de empuje, de velocidad para lo que se necesita, y pues de aguante, más de fondo, pues digamos que los locales. Oiga, José, ¿no hay nada así como para Sí. aprendices como yo? 5 un kilómetro. Ah, no, José, Carlos kilómetro. camina. Kilómetro de aquí a allá. Pero María camina. Andrea, entonces usted trota. Sí, no. Sí. Después se pone el sombrerito Y y va a sí. comprar Cabalga. un aguardientico que no sea adulterado. Sí, Nacho. No, no me diga que sí, porque usted no Sí, puede hacer para- eso después de trotar. Usted no puede. Claro, Nacho. Prohibido que se tome el aguardiente. Esa es Hágale. la hidratación. Pero mire, como vamos para Feria de Flores y hay muchas personas que están cayendo en la trampa de comprar licor a más bajo precio con este enganche y le dicen, mire, es que esta botella está más barata porque este es el remanente que quedó de la DIAN, de una captura, no se dice captura, Operativo. de un operativo, gracias Duber, Incautación. de una incautación que se hizo de Incautación. licores. Entonces, mire, este licor es más barato porque fue lo que sobró en la DIAN o fue lo que quedó, digamos, de remanente en la fábrica de licores de Antioquia. Pues precisamente desde la gobernación de Antioquia manifestaron que durante esta Feria de Flores, donde se espera que haya más o menos unos 28.000 personas que van a disfrutar de esta feria como visitantes incluso, la situación es que no vayan a caer en esta trampa, porque les están vendiendo el licor a más bajo precio, pero también indicaron cómo hay que identificarlos. Y es que el licor, dice la fábrica de licores de Antioquia, que es producido y comercializado acá en el departamento, no lleva estampilla. Entonces uno cree que si le ponen un sellito o esa cinta que es como con color, consideramos de que, bueno, el licor es correcto, y mentiras que eso también es una trampa. Y fijarse también muy bien en el cinto, pues que no esté reventado. Pero esta es la parte más importante, lo que nos están diciendo desde la gobernación de Antioquia. Hay personas inescrupulosas que están ofreciendo licores cuyas etiquetas, estampillas, tapas y demás requisitos de seguridad se encuentran maltratados, dañados, abiertos, rayados y demás, y manifiestan que son remates que hace la DIAN o que hace la fábrica de licores de Antioquia. Es importante tener en cuenta que los licores que llegan a la DIAN, una vez agotado el procedimiento penal y administrativo, son sometidos única y exclusivamente a destrucción. Y empiezan a sonar ministros y antioqueño. ¿Quién podría ser ministro de Antioquia y de qué? Nacho, ya estamos hablando del señor Eugenio Prieto, quien está sonando para la cartera de vivienda. Obviamente, parece que esta cartera recaería en el Partido Liberal. Y el señor Eugenio Prieto, que tiene una amplia experiencia, que recordemos, fue gobernador de Antioquia, fue senador de la República, estuvo al frente y tuvo que ver mucho con la creación de Viva, modelo de vivienda por el que se construyeron cerca de 150.000 viviendas en el departamento. Área metropolitana. Estuvo al frente del área metropolitana, No, lideró el Javier tema Largo. de Maná. Sí. Está compitiendo, pero al parecer como que tiene algunos, obviamente, enemigos y competidores que lo quieren sacar de ese trío en el que lo está, al parecer, disputando con Rodrigo Rojas, que es un ex representante a la Cámara, cercano a Carlos Amaya de Boyacá, y con Héctor Riveros, que este es el señor Carlos Amaya, el ex representante a la Cámara de Boyacá,
que parecería que es otra de las personas que está en la baraja para llegar a la cartera de vivienda. Y el otro sería con el señor Héctor Riveros. Héctor Riveros, recordemos, es un abogado que es escuchado todas las mañanas en Blue Radio, si no me equivoco, está en el centro de pensamiento, en la silla vacía, también creo que es columnista. Y ¿cuál es el plus que tiene? Pero Héctor estaría muy perfilado ahí. ¿Quién? Héctor Riveros. Pues obviamente, y ahí entiende uno sus posturas políticas en estos días en la emisora de radio. Siempre. Obviamente, sí, obviamente, detrás de qué iba. Pero obviamente quien tiene el perfil más para esa cartera es Eugenio Prieto. ¿Qué le critican algunos? Dicen que lo que pasa es que él no apoyó al presidente Gustavo Petro desde el principio. ¿Qué dice él en su defensa? Él, en la disciplina de partido, el Partido Liberal era otro candidato en campaña y él apoyaba al candidato que apoyaba el Partido Liberal. Ahora, tal cual, está con su partido y obviamente es una carta fuerte. Recordemos que en el gobierno del presidente Duque, salvo nuestro invitado de hoy, no tuvimos más ministros. Esperemos que el señor Gustavo Petro se maneje mejor y tengamos varios ministros. Pero ¿sabe qué, Nacho? El señor Eugenio Prieto también tiene plan B, eso me han contado. Gobernación. Y alcaldía, él también lo ha Entonces, contemplado. todos están haciendo medir entre señor. gobernación y alcaldía, están viendo. Sí, señor. Mauricio Tobón se hace contar en gobernación alcaldía, el doctor Eugenio Prieto se hace contar en gobernación. O sea, ellos están, y todavía estamos a un año largo de esto, pero ya se están empezando pues como a tener el plan B. Independiente, que es lo muy importante, que ojalá en el próximo gobierno que empiece el próximo domingo, del cual apenas conocemos cerca de 7, 8 ministros, Sí, faltan se muchos. desconocen 10 y es un total misterio qué va a pasar. Ojalá haya varios ministros paisas. El ministro Ojalá. que tenemos hoy hasta de pronto le queda porque no tiene reemplazo. Ahorita le preguntamos, a ver. 438. Yo le hice la suma. Sí, señor. Repartidas así, son cámaras de seguridad. 300 en un municipio y 138 en otro. Nacho, una inversión muy importante y eso pues es por parte del gobierno nacional también, que apoyando la alcaldía de Itagüí y la alcaldía de Envigado anunció que va a ayudar con la dotación de 438 cámaras de seguridad. Cámaras que van a servir no solamente como vigilancia para evitar la comisión de delitos, sino también cámaras LPR que también serán fijadas en varios puntos de estos dos municipios del sur del Valle de Aburrá, para evitar también el tema del hurto de motos y carros y en caso de que se presenten, pues también contribuir con la recuperación de estos de las motos o de los carros. Hay que notar, Nacho, que por ejemplo, por lo menos en el caso de Itagüí, la inversión fue de 26.140 millones de pesos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pues aportados por el ministro de esta cartera, que igual ayer también le entregó una cantidad similar, como le decíamos hace un momento, bueno, menos de 300 cámaras, pero sí 138 al municipio de Envigado. Escuchemos lo que nos dice el alcalde Aurelio Espinosa, justamente hablando sobre la entrega de esta importante dotación para el municipio. Gracias para Envigado, en compañía de Rafael Alejandro, secretario de Seguridad y Convivencia, acabamos de firmar con el ministro del Interior, Gobierno Nacional, con el jefe nacional del Servicio de Policía, un convenio por 13.700 millones de pesos. El Gobierno Nacional aportará 10.000 millones y el municipio de Envigado aportará 3.732 millones para poder adquirir un número importante de cámaras de seguridad que van a estar, más de 100 cámaras de seguridad que van a estar abarcando todo el territorio municipal para poder garantizar vía tecnología un mayor cubrimiento del territorio y la seguridad de todos los envigadeños. Estamos cumpliendo en materia de seguridad. Todavía nos falta un poco menos de año y medio y seguiremos entregando resultados contra la delincuencia. ¿Y que son eficientes? Son eficientes. Cada vez hay más La cámaras tecnología ayuda vigilándonos mucho, a nosotros. Nacho. Usted me iba a complementar algo Sí, del doctor Eugenio Prieto. Un dato final que tiene que ver con Eugenio Prieto, que me lo pasa un amigo que tiene por qué saberlo, que está hablando de los plan B que mencionaba Duber. Un plan B de Eugenio Prieto podría ser la gerencia del Metro de Medellín, donde en días pasados estábamos hablando que quizás los días del señor rato Tomás está haciendo fila ahí. Elejalde están contados. Muy bien. Sí, ya sonó en el pasado. Pues. Sí. Coordinadora apoya a los empresarios de Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Y los empresarios también podríamos decir que son los que manejan y los que tienen equipos de fútbol.
y voy a darle esta oportunidad a usted a que se desquite, pero me tiene que dar buenos resultados porque no coordinadora no lo permite usted. No hay problema. Nacional viaja a Barrancarrota. A Barranca Bermeja. Ojo con eso. No, Barrancarrota lo digo es porque va a quedar en bancarrota después de la pérdida que va a tener allá, ¿o cómo va el Nacional para allá? Cuente, No, Nacho, mire, dos cosas fundamentales. Nacional, por lo menos con la victoria ante el Deportivo Pasto, respiró. Está tranquilo. Incluso hasta el presidente Duque hace chistes entre Nacional y América, pero lo cierto es que... Oiga, cuente el chiste que me gustó. ¿Le gustó el chiste? Sí, me gustó. Bueno, por respeto de derechos de autor y todo el tema, aquí no lo pasamos, pero ¿cuál fue el chiste? Diga qué fue lo que dijo. Al presidente le preguntan sobre la situación y la rivalidad entre el América y Atlético Nacional. Sí. Donde él estaba, pues él sabe que no puede hablar mal de Atlético Nacional. Y él es hincha del América. Y él es hincha del América. Y él manifiesta dentro de su folclore que América tiene el único título que no tiene Atlético Nacional. Y cuando le preguntan cuál es ese título, él dice que el de la B. Presidente de Atlético Nacional. Muy bueno. Sí, muy joven. Eso sí que les duele a estos deportivos y eso, no, el América es el mejor equipo, ¿cómo la van a decir? No. ¿Cuál es el mejor equipo en este momento del país? Tapitas. Eso sí. El de ellos, ¿cuál es el mejor equipo? El Tolima. El Tolima, bien. El mejor equipo de Colombia. Ha jugado súper bien, pero perdió 7-0. Bueno, ¿y el Medellín por qué va? Y el Medellín va para recuperar los puntos que desafortunadamente ha dejado escapar en casa, particularmente Nacho en ese compromiso ante el Once Caldas de Manizales. El día de mañana viernes abre la jornada número 6 frente al equipo asegurador que dirige el profe Alexis García, y Felipe Pardo, Nacho, habla rápidamente de lo que ha sido el proceso de David González al llegar al equipo. Escuchémoslo. Es algo que ya lo había vivido, como la idea que él tiene, que es así, estilo de Europa, algunos movimientos, algunas jugadas, alguna táctica. La idea que él trae para el equipo es importante, para el fútbol colombiano también. Y yo cada día lo voy viendo más en las clases, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, el fútbol va avanzando mucho, uno también tiene que estar a la par. Ahorita, por ejemplo, en estos días que estuve en Cali, me tocó ya en el terreno de juego, por decirlo así, dirigir a una categoría sub-17 con algunos de los compañeros que estuve. Nacho. Sí, aquí estoy haciendo unas anotaciones importantes para nuestro invitado a continuación. No entiendo qué es lo que pretenden los Pacheli, porque de hecho pues ahí está como vamos a liberar a todos estos personajes de la primera línea que hicieron tanto vandalismo, entonces eso sí, saquémoslos, pero realmente hicieron vandalismo. Esos son otro tipo de paras, pues porque eso no se puede negar. Entonces, y ahora los Pacheli ya dicen que las Bacrin entonces no entran en proceso de paz, sino en otra cosa. Ahí hay algo como extraño en lo que quiere hacer el nuevo presidente frente a la paz y conciliación, pero queda como muy enredado el asunto. Pues Nacho, mire, la petición que hace Pacheli, este grupo delincuencial que opera en el municipio de Bello ya hace muchos años, pues tiene que ver con una carta que se dio a conocer y que está circulando en medios y en redes, donde este grupo delincuencial que ha ocasionado cientos de muertes allí en el municipio, le está pidiendo a la administración del alcalde Óscar Andrés Pérez pues que negocie con ellos, que están cansados ya de la persecución por parte de la fuerza pública, por parte de la fiscalía, incluso dicen ahí que están cansados de los montajes que hacen las autoridades, los falsos positivos que hacen en contra de ellos, y que por eso quieren iniciar un proceso para entregar sus armas y pues salir de todo el tema de la guerra. Ante esta carta, pues la secretaria del gobierno, Daniela Ortega, precisó que no saben todavía de dónde surgió, de dónde salió esta carta, y que tampoco la administración municipal está facultada para adelantar un proceso de paz con este grupo de organización delincuencial de allí de Bello. Miren lo que dice la secretaria del gobierno. Desconocemos el origen o procedencia de un documento que está circulando hace algunos días en redes sociales, donde un grupo de delincuencia organizada llama a la administración municipal para realizar mesas y acuerdos. Desde esta administración y ninguna alcaldía legalmente está facultada para negociar con grupos de delincuencia organizada. Únicamente el Alto Comisionado para la Paz tiene facultades de negociación en el marco del acuerdo de paz. Anda recorriendo por ahí, no lo vamos a mostrar, pero un panfleto, Nacho, panfleto de las autodefensas gaitanistas, donde vienen ya pues, diciendo que el 5, 6, 7
de agosto habrá un paro armado. Recordemos que las autoridades militares del país habían anunciado que se iba a presentar un posible paro armado, pero también por parte de las autoridades se desmintió este panfleto que anda circulando con fuerza en redes sociales. Bueno, voy con 2, 3 de cierre antes de tener a nuestro invitado. 6.900 millones de pesos se necesitan ¿para qué, María Andrea? Nacho, para poder afiliar a personas que se van a quedar sin el régimen del CISBEN. Este dinero se lo está pidiendo la Secretaría de Salud de Medellín al Consejo de la Ciudad, y hoy durante un debate que se vivió en esta corporación, pues decía la secretaria Andrea Uribe que es muy importante que le puedan aprobar el dinero de 6.900 millones de pesos, porque debido al nuevo régimen que viene pues también desde la parte nacional, bajo las nuevas categorías del CISBEN, una gran cantidad de personas se van a quedar sin afiliación. ¿Cuál es la intención? Que con este dinero se pueda ampliar la capacidad de atención a través de la red de Metrosalud y que las personas no queden desafiliadas. Además, recordarán ustedes que ya se terminó también el tema de la emergencia sanitaria, por lo que también pues van cambiando las categorías del CISBEN. Esto dijo Andrea Uribe, que por cierto volvió de vacaciones, no la habíamos vuelto a ver. Y ya está preparándose para la campaña. Vamos a ver cómo habla. Vamos a ver, escuchemos cómo habla. Previendo todas esas personas que se van a quedar sin afiliación, nosotros estamos solicitando al Consejo que nos aprueben recursos de alrededor de 6.900 para que esas personas que salen por la categorización de la encuesta no se queden sin una atención, sino que Metrosalud pueda brindarla a través de estos recursos que estamos gestionando. ¿Qué está diciendo usted de millones? Que le faltó millones, que estamos pidiendo recursos por 6.900. Ah, millones. Sí, porque importante. 6.900 pues voy a lo de ya moneditas de 200. José, ¿qué pasó en Caño Cristales? Nacho, en Caño Cristales pasó que volvió a aparecer Petro, el después de 2 presidente electo, no, después de 4 días, Nacho. 4 días desaparecido. El presidente, sí, recuerde que le quedó mal por segunda vez a los alcaldes. ¿Cómo? Hay plantón, ahí están pidiendo los alcaldes. Sí, hay unos que están bastante disgustados porque se movilizaron desde muchas partes del país, querían verlo, querían plantearle sus inquietudes. Él estaba perdido, desaparecido, se excusó. En la primera ocasión se había excusado por unos temas de salud y ahora aparece con un video de Caños Cristales donde después de, usted ve ahí toda una producción como muy cinematográfica en la que ahí le están poniendo la banda presidencial que recibirá oficialmente el próximo domingo. Dentro del cachaco. Quedó mal puesta. Quedó mal puesta, volvieron y ya la colocaron por porque la banda presidencial no del por dentro. Recuerde pues que el presidente Petro, pues en algún momento él había dicho que su posesión no iba a ser en la casa de Nariño, sino que iba a ser en estos sitios. Y bueno, ahí lo está cumpliendo con un equipo, vuelvo y lo digo, muy cinematográfico. Nacho, a propósito de este tema le cuento que el expresidente Uribe ya informó que no se va a hacer presente el próximo domingo en la posesión del señor Gustavo Petro. En el pasado el pasado 28 de julio ya lo había manifestado Andrés Pastrana, que no iba a estar en la posesión. Pastrana fue un poco más duro, porque manifestó que no iba a estar por el tema de cultivos ilícitos, cuestionó varias de las políticas del presidente electo y las suyas, y miremos cómo se excusa el expresidente Álvaro Uribe para afirmar que no asistirá el próximo domingo. Hoy llamé por teléfono al presidente electo Gustavo Petro. Le agradecí amablemente por la invitación. Me excusé de asistir porque desde hace 2 años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica que anhelo superar. Reiteré el propósito de mantener un diálogo constructivo con franqueza en los argumentos y respeto a la persona del jefe de Estado. Los compañeros de Centro Democrático asistirán a la posesión, símbolo de nuestra democracia. Y para ya traer a nuestro invitado al programa, una mujer pierde la vida por seguir haciendo cirugías estéticas en lugares que no son. Vuelve y juega el tema, Nacho, de las cirugías estéticas en la ciudad de Medellín. Pues esta vez es una mujer de 45 años quien lamentablemente la tarde de ayer perdió la vida en una clínica donde se había practicado ya, Nacho, hace un mes justamente una cirugía estética. De acuerdo a lo que dicen las autoridades, la mujer fue identificada como Darly Giovanna Arenas Suárez. Como le digo, hace un mes se había practicado la cirugía, venía bien, se venía recuperando, pero hace 2 días se notó que presentaba como en el abdomen unas bolitas. Fue a donde el médico a consultar, iniciaron como un tratamiento y desafortunadamente pierde la vida, fallece. Y cerremos con don José Gil, producción de café, ¿qué pasa? ¿Cómo así que vuelve acá en julio en el semestre?
Sí, Nacho, la producción de café cayó durante el mes de julio, durante el semestre y durante el año cafetero. ¿Invierno o qué? Sí, puede ser, entre otras, el invierno. El invierno, recordemos que el año cafetero, Nacho, empieza en octubre, finaliza en septiembre, y desafortunadamente las cifras pues no son las mejores en cuanto a volumen, aunque siguen siendo muy buenas en cuanto a dinero, porque hay que recordar pues que el dólar está bastante costoso y entonces ahí no se siente tanto, pero han caído en el mes de julio, vea, cae la producción y caen las exportaciones. Las exportaciones caen el 1% en lo que llevamos del año cafetero, el 4% en este año, y en el mes de julio caen el 14%. Vuelvo y le digo, en volumen. Muy bien, y es que usted en Europa en este momento usted pide un cafecito. Con esa ola de calor usted no pide un café. Agua para hidratarse. El ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa, nos va a acompañar a continuación. Y este es un tema que está ahora en la palestra pública, porque todo esto se va a reinventar en el país. Ya volvemos. No lo dejamos pensar a nuestro ministro Diego Mesa, de Minas y Energía. ¿Cuáles son las 3 autopistas que necesita un país? Necesita autopistas terrestres. Muy bien, una. Necesita autopistas energéticas. Sí, 2. 2. Y la tercera necesita autopistas digitales. Muy bien. Sí, le pegué. Le pegó. Que en estos días lo estamos hablando. No me soplaron nada. Mire, lo que pasa es que lo estábamos hablando en estos días y entramos en un proceso de tener vías 4G. Sí. Pero entonces en últimas me decían alguien, bueno, qué maravilla eso. Pero resulta que todavía no se han construido las autopistas energéticas que vayan al lado de las 4G. Habrá personas que dirán, hombre, quiero llevar mi planta de producción al lado de esta autopista en Cañas Gordas. Pues necesito tantos kilos de luz. No, qué pena. Eso es bien. Un país tiene que estar conectado por vías terrestres o de movilidad, vías eléctricas y vías de conectividad. Bueno. Pregunta a Nacho. Bien pueda. Esa generación nueva que usted ha impulsado tanto, en términos económicos, ¿qué tan costosa es versus la generación tradicional que teníamos de hidroeléctricas? Mucho más competitiva. Y eso, José, le digo, el gran mito que había aquí cuando llegamos el 18 y nosotros dijimos la transición, íbamos a meter solar y eólica, era que nos decían, eso aquí no es competitivo porque tenemos hidroeléctricas y va a ser mucho más caro. La subasta de octubre del 19, que fue la primera que hicimos, que fue exitosa, el precio de adjudicación fue 40% por debajo de lo que se transa en la Bolsa de Energía. Y ahí le cuento una anécdota simpática con un muy buen amigo que es Ricardo Sierra, el presidente de Celsia. Esas discusiones, nosotros pusimos una obligación. Dijimos, todos los comercializadores de energía tienen que ofrecerle a sus usuarios mínimo el 10% de energía renovable no convencional. Era una pelea. Aquí yo venía a hablar con EPM, con Celsia, que cómo nos ocurría, que íbamos a subir los precios, que no podíamos obligar al mercado, etcétera. Salió la subasta. Ese precio 40% por debajo, más o menos 95 pesos el kilovatio hora. 7 de la mañana me llama Ricardo Sierra, que hemos discutido mucho. Me dice, no, ministro, ¿cómo le ocurre poner una obligación del 10%? Tenía que haber mínimo del 20%. Le dije, no, Ricardo, después de toda la pelea y entonces ya nos quedamos corticos. Vamos a apoyar en María Andrea. María Andrea, cuéntele al ministro qué pasó en Porce 3. Lo que pasa es que en Porce 3, pues EPM precisamente ayer, hacia la 1 de la tarde, tuvo que abrir las compuertas del vertedero de esta hidroeléctrica. Y la situación era lo que estaba diciendo Nacho ahora. ¿Qué dijo EPM? Por el aumento que ha tenido la represa en su nivel de agua, en los embalses de Río Grande, Troneras y Porce 2, pues tuvieron que abrir las compuertas del vertedero y, por supuesto, esto para poder cuidar la infraestructura y desahogar, por supuesto, también gran como teníamos sobredosis de agüita. Como teníamos sobredosis de insumo, como lo estabas diciendo. Sí, el insumo. Muy bien. El cierre, la apertura de estas compuertas, dijo EPM, va a ser indefinido. Ministro, a usted hace un momento le hice una pregunta en la pausa. Insisto, pues, con las tarifas. Hidroituango, cuando empieza a generar, y usted nos contará en este momento cuál ha sido su último informe que ha recibido usted de Hidroituango, si Hidroituango entra a funcionar, al menos nivelará las tarifas en este país, ¿o qué va a pasar? No, y volviendo a la pregunta de Coquito, definitivamente tener a Hidroituango en operación es tener mayor energía disponible, y eso va a ser una presión para que las tarifas no suban desde el punto de vista de la generación.
Ituango, yo también me voy muy satisfecho, porque acuérdese que la contingencia fue abril 28 del año 2018. O sea, fue antecitos de la primera vuelta de hace 4 años. Sí. Y nos tocó recibir eso en contingencia. Yo me acuerdo todas las veces que fui con el doctor Jorge Londoño de la Cuesta de Hidroituango, cuando el grado de incertidumbre era total. Ahí ni siquiera se sabía si el proyecto se iba a terminar o no. Sí. Y pues le dimos todo el acompañamiento, estuvimos con ellos, con la ANLA, con el Servicio de Gestión de Riesgo de Desastres, con Presidencia, con el Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Y hoy Ituango está en un cronograma ya hicieron pruebas en seco. Tienen el último reporte oficial que le entregaron al operador del mercado, que es XM, es que la primera turbina entra a operar el 15 de octubre y la segunda el 30 de octubre. ¿Y si le va a dar? Yo creo que les va a dar porque el avance es absoluto, es más. Y ellos hicieron cosas que son interesantes. Por ejemplo, los tableros de control los instalaron en unas bodegas y los testearon todo el tiempo y después los llevaron al proyecto y ya no hay no conectarlos, que generalmente se demora uno en las pruebas de ponerlos a punto. Entonces han hecho trabajos adicionales para poner a punto, porque además tienen un calendario regulatorio que es totalmente firme y que no se puede modificar, y es que el 30 de noviembre tienen que estar las 2 turbinas para que no sean ejecutar las garantías bancarias. Usted me dice que yo parezco la oposición. Espera que me toca el desquite. Yo parezco la oposición. Entonces, bueno, y Nacho lo ratifica. Oiga, le voy a dar la... Entonces, insisto, porque me le voy a meter por otro tema. Entonces yo le di mi posición acerca de la energía solar y lo que implica en las baterías. Usted no le ponga baterías. Si ese negocio fuera tan bueno, ¿para qué nos vamos a meter en el hidrógeno? Y ustedes tienen unos casos de éxito. Y el hidrógeno sí le creo, a ese sí le creo. Pero para el hidrógeno necesita también energía renovable. Entonces, hagamos un ejercicio de pedagogía, que es que uno le dice a la gente hidrógeno y la gente no sabe qué es el hidrógeno. Tanque el carro con agua. Entonces, y se pare. Y le voy a contar dónde estuve ahorita, que estuve aquí en un emprendimiento antioqueño muy interesante. Entonces, el hidrógeno, para producirlo verde, que sea limpio, hay que producirlo a través de un proceso que se llama electrólisis. Sí, suena muy raro. ¿Qué es eso? Simple. Todo el mundo del colegio estudió que el agua es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, el hidrógeno está en el agua. ¿Cómo separan esas moléculas? Con una corriente eléctrica. Entonces, usted le mete una corriente eléctrica al agua y separa las 2 moléculas de hidrógeno y las 2 de oxígeno. Pero para que eso sea limpio, la corriente eléctrica tiene que ser de fuentes renovables. Puede ser hidroeléctrica o solar o eólica. Y ese hidrógeno se puede utilizar para una cantidad de aplicaciones, entre ellas para movilidad. Entonces, los vehículos eléctricos, en vez de tener una pila de las que dice usted que después van a contaminar y que deshacerse, que además pesan mucho, usted puede tener simplemente un recipiente de hidrógeno. Y el hidrógeno después lo convierte en energía eléctrica y lo utiliza en el proceso de combustión del vehículo. Entonces, es mucho menos pesado, es mucho más eficiente y por eso es el energético del futuro. Ahora estuve en OPEX. Les cuento, OPEX es una empresa 100% antioqueña y unos emprendedores. Trajeron el primer vehículo de hidrógeno verde comercial a Colombia, un Hyundai. Ahorita nos montamos y lo manejamos. Y instalaron un electrolizador y están ellos operando con el vehículo de hidrógeno verde y tienen unos 4 o 5 proyectos más. Oiga, esto pues como le suena a uno, que usted puede andar en el vehículo 300 kilómetros y lo que sale por el exhausto es vapor de agua. Vapor de agua. Vapor de agua. ¿Y usted lo tanquea con agua? Entonces usted coge el hidrógeno y lo mete en estado gaseoso. Entonces el hidrógeno, y ahí está todo el proceso, es muy bonito la empresa. Ellos están conectados con una manguera al servicio de acueducto de EPM. Es el agua pues que recibimos todos acá. Le hacen un proceso de purificación para que el agua quede totalmente pura y después hacen la electrólisis, ahí mismo donde está pues la empresa. Y ahí uno ve cómo pasan las moléculas de hidrógeno, se comprimen y ahí tienen almacenamiento y tienen una reposteadora que es como se llama para el hidrógeno y ahí tanqueamos el carro y arrancamos. Es altamente explosivo, es la única gran diferencia que tiene. Eso hay que tener mucho cuidado en el proceso de almacenaje, distribución, porque realmente tiene mucha potencia. Pero para mí es una maravilla. Bueno, entonces ya estamos con hidrógeno haciendo pruebas. ¿Y sabe de dónde sacan la energía? Pues ahí en la bodega lleno de paneles solares. Entonces derechito les baja la energía eléctrica directa. Sí, pero ahí no tiene baterías. Ahí sí están haciendo transmisión. Muy bien, Duber, lo dejo usted con sus preguntas. Quiero preguntar por el carbón, porque justamente esta semana conversábamos ante esta crisis que se está presentando, esa guerra Rusia-Ucrania, pues nuevamente se mira a Colombia con otros ojos por el tema del carbón. ¿Cómo estamos con ese tema, ministro? Bueno, el carbón es el principal producto de exportación minero. De lejos, tenemos unas reservas muy grandes, sobre todo en Cesar y en La Guajira, pero ha arrancado a haber producción de carbón importante, por ejemplo, en el departamento de Córdoba también. Y están pidiendo carbón de todas partes. ¿Y subió el precio?
y subió el precio. Viene subiendo desde hace varios meses. Póngale que hace un año y medio el carbón estaba a $40 la tonelada. Ha estado ya recientemente en 200, 250. Es que me dijeron que vinieron de Alemania, inclusive ante lo que se les viene el invierno. Y van a aguantar frío. El invierno y sin gas. Entonces, que están buscando carbón. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente cierto. El canciller alemán, que digamos es el jefe de Estado en Alemania, es el canciller, llamó al presidente Duque a decirle: presidente Duque, necesito más carbón. Yo después hablé con el ministro de Finanzas y Clima. Están desesperados. Yo cuando iba a Alemania hace 6 meses, me tenían prohibido usar la palabra carbón y he prohibido usar la palabra hidrógeno azul, porque allá eran totalmente religiosos con respecto al tema del carbón y el cambio climático. Y hoy, que además el que se eligió en Alemania fue el Partido Verde, el Partido Verde hoy está poniendo a operar más plantas de carbón, pero no solamente de Alemania. Por ejemplo, Irlanda. Irlanda nos compraba carbón hasta el 2016. Entonces, en el 2016 dijeron: nos preocupa muchísimo la situación de derechos humanos de Colombia. No le compramos más carbón a Colombia, le vamos a comprar a Rusia. Cuando arrancó la guerra hace 6 meses, llamaron y ya están comprando todo el carbón colombiano. Pues ese lo vendo más caritos. Sí, porque me quitaste, venga, entonces, un poquito más hay caro. una expectativa, Uber, para responder la pregunta, muy interesante, para monetizar, porque tenemos reservas por ahí para 50 años. Y están pidiendo carbón de Europa, de Asia, de aquí mismo, de la región. Yo le ayudé mucho a República Dominicana. ¿Y eso está en la mira también, el carbón, en la mira del nuevo gobierno? Pues, ¿O solamente es el petróleo, el fracking? Hay que remitirse a los documentos que nos publicaron un plan de gobierno. El plan de gobierno que decía: no más exploración, prohibir los desarrollos costa afuera, y ahora aquí hablamos de costa afuera, prohibir los yacimientos no convencionales, prohibir la minería de carbón a cielo abierto, y no más hidroeléctricas de gran escala, y no más plantas térmicas. No, eso es lo que dice el plan de gobierno, pues lo que está escrito. Sí. O sea que quizás la última sería Hidroituango, según eso. Oiga, ministro, usted me puede sacar de estado aquí rápido. Eso de todo lo que usted habló, ¿cuánto empleo genera? Por ahí más de unos 500.000 empleos en total, sin problema. Es que la pregunta hay que hacerla por el lado también. Pero más todo el tema económico que hablamos ahora. Sí, o sea, esto es una renovación, pues, prohibir, pero y además, es echar gente. ¿A dónde la va a mandar? Pero además otro tema importante, que usted habló de medio ambiente y de clima. Un país que sea productor petrolero, minero generalmente, ese sector representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, en promedio. En Colombia es el 11.4%. ¿Por qué? Exportamos entre el 50 y el 70% del petróleo que producimos. Y el carbón exportamos el 92%. O sea, no lo quemamos acá, no hay emisiones en Colombia. Entonces yo digo, tenemos todos esos problemas de que hay que llevar energía eléctrica a las zonas más apartadas, llevar acueducto, y vamos a dar la espalda a la gallinita de los huevos de oro. Ministro, y en el empalme, ¿usted le hizo entender eso a quienes van a llegar del nuevo gobierno, de la importancia del sector económico y demás? Y laboral, ¿Y qué por eso le hice la pregunta, y laboral, José, es que es un generador de empleo durísimo. Ellos en el empalme, pues, digamos, dedicaron a recibir información, a tomar nota. No, pues, digamos que no era un debate o no había, pues, como respuesta, pero le entregamos toda la información y dejamos de presente la importancia económica que tiene, pues, este sector. Entonces, el carbón hacia arriba, en precio. Totalmente, igual que el petróleo. ¿Y saliendo por dónde? ¿Todo por Santa Marta? ¿Por dónde está saliendo? La Guajira. Sale por La Guajira. Hay 2 puertos. Está Puerto Brisa, que es el que utilizan las que están en el Cesar, y pues está Puerto Bolívar, que es el puerto de Cerrejón también en La Guajira, que es un puerto propio de ellos. ¿Y salen buques de gran calado? Claro, buques de gran calado en ambos puertos. Y llega también a Santa Marta. Ya que me está hablando de la costa, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, muchos países tienen sus... Pues, todos los países que van y buscan costa afuera. ¿Qué tenemos en Colombia? Entonces, costa afuera. De los 70 nuevos contratos, 11 son costa afuera. El país hace 26 años no tenía 2 taladros en aguas profundas. Y ahí el gran potencial es gasífero. A mí me preocupa mucho el tema de gas, porque el gas es el energético de la transición. Usted que bien lo dijo, esto no es un tema de un día para otro, de 4 años, es un tema de décadas, para poder llegar a una matriz totalmente limpia en general, pensando en combustibles de aviación, de transporte, en las industrias como la siderúrgica, que usa mucha energía, la producción de acero, de cemento. El gas juega un papel fundamental. Y 8 de cada 10 familias hoy usan gas. Entonces el gas va a estar presente en movilidad porque tiene una huella de carbono mucho menor a la de los combustibles líquidos. Cuando usted compara el gas con petróleo, pues hay una rebaja muy significativa. Entonces, costa afuera, 11 contratos. Además, las grandes multinacionales, está Shell, está Petrobras, está por supuesto Ecopetrol, está Exxon, está Repsol.
Y ahí hay un gran potencial para desarrollar. ¿Fracking o no fracking? Nosotros hemos sido defensores de tomar la decisión apegados a la ciencia. Entonces, yo digo que el fracking ofrece una gran oportunidad, pero hay que asegurarse que le pueda hacer bien en Colombia. ¿Y eso qué quiere decir? Hacer los proyectos pilotos que dejamos montados. Ahí nos ya con licencia ambiental. Le doy un dato. Los estudios preliminares de la cuenca del Valle Medio del Magdalena y de la cuenca Ciudad Ranchería dicen que puede haber reservas de gas que se explotan con la estimulación hidráulica y la perforación horizontal de hasta 25 a 50 años. O sea, podemos ir de 8 años a 25 a 50, solo ahí. Le puedo una pregunta, ¿puedo aquí cambiar de rol? Claro. Así como usted me iba a corchar ahora. Explíqueme qué es el fracking. El fracking, por lo que tengo entendido yo, es en un terreno el petróleo está disperso. Sí. Mediante inserción de agua a presión se logra acumular y lo hacen Fracturar emerger. la tierra. Sí, pero yo no lo entiendo como fracturar, sino como inyectarle líquidos para que los acumule y de esta manera puedan salir. Vamos bien, se la voy a tratar de explicar simple también. Sí. Entonces, el fracking es la combinación de dos tecnologías. Pero usted le pegó a lo que era. Vaya, pregúntele al millón No de sé. detractores No qué es sabe. y no entienden. No, Porque no le dicen, no, sabe. eso es malo. No sabe. Le va a preguntarles qué es. Si no lo entienden, ahora sí lo dejo con su explicación de coquito. Entonces, fracking es juntar dos tecnologías que llevan décadas, 40, 50 años operando en el sector petrolero en Colombia y en todo el mundo. Primera tecnología, estimulación hidráulica. Entonces, generalmente, usted tiene un yacimiento donde está ahí todos los hidrocarburos y usted baja y lo saca de ahí. De esa bolsa, sí. De esa bolsa. Por lo general, una bolsa y ahí está, usted bajó todo y lo Pero recogió. eso tuvo un proceso de miles de millones de años anterior y es que el hidrocarburo venía de una roca y fue emergiendo hasta que se encontró en esa bolsa. Sí. Pues, pero si usted baja a la roca madre, por eso llaman la roca madre, ahí hay una cantidad de hidrocarburos que está entre los poritos de la roca. Ajá. Entonces lo que usted hace con la estimulación hidráulica, si usted baja, usted le mete agua a presión y le mete una arena muy diminuta, que es de centímetros, que cuando estimula se hacen unas fisuritas en la roca y la arena cae para que se mantenga abierta esa fisura y por ahí fluye el gas o fluye el crudo. Y la segunda es la perforación horizontal, que generalmente los pozos son verticales, pero se dieron cuenta que como hay unos yacimientos que están esparcidos por se lo hace, entonces juntaron las dos hace 20 años en Estados Unidos, no era económicamente viable, lo hicieron viable a través de tecnología y fue simplemente juntar las dos tecnologías, bajar, hacerlo horizontalmente y hacer la estimulación hidráulica. Eso es todo lo que es fracking. Dos tecnologías que existen en Colombia hoy, estimulación. Por ahí el 70% de los pozos en el Meta usan estimulación hidráulica porque si no, no sacarían el hidrocarburo. Entonces, es un tema de ciencia, de tecnología, que lo satanizaron, le pusieron ese nombre fracking que suena muy horrible, que la gente entonces piensa que es que van a fracturar y que va a haber terremotos y de todo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros aquí en Colombia? Venga, hagamos unas pruebas piloto, hagamos la estimulación, miremos variables hídricas, miremos variables de calidad del aire, ambientales, etcétera, y si eso se puede hacer de manera responsable, como se hace en Texas, como se hace en Delaware, como se hace en Australia, en Canadá, pues vamos para adelante. Ministro, ¿por qué el problema, cambiando de tema por la hora, por qué el problema en torno al acuerdo de Escazú? ¿Cuál es el problema con el acuerdo de Escazú? Yo le digo mi opinión personal, ya que puedo dar un poquitico más de libertades. Sí, ya no lo van a hacer, yo no creo ya que lo he hecho. Ya no. No, ya renunció. No, y yo estudiamos mucho esto en el ministerio. Todo lo que está en el acuerdo de Escazú está recogido en la normativa colombiana. O sea que a mí no me preocupa de lado. ¿Cuál es la gran preocupación personal? Que en el acuerdo de Escazú se pueden crear instancias adicionales internacionales. Entonces, crear una instancia internacional le permitiría a cualquier ciudadano, ni siquiera de Colombia, de cualquier parte, que vayan a una corte y digan, no, es que allá no hicieron en Colombia para el proyecto de infraestructura de esa carretera, no hicieron consulta previa. Cuando aquí hay una institucionalidad, aquí hay un Ministerio del Interior, se certifican las comunidades, tal. Y entonces, en esa instancia, van a que le den por expedir medidas cautelares y paren un proyecto acá. Esa es la gran preocupación. Desde afuera. Desde afuera. ¿Y hasta un mismo extranjero? Esa para mí, un extranjero. Esa para mí es la gran preocupación. No, ok, perfecto. ¿Le quedó claro el cuento de Escazú? Eso me quedó claro, sí. Y le quiero hacer otra que entendería yo que usted lo maneja. ¿Cuándo vamos a tener fenómeno del niño en Colombia? Por la información que ustedes manejan en el... Ya lo están cantando y que para el año entrante ya no lo dijeron. Llevamos casi ya 14 meses con una situación climática que es más parecida al fenómeno de la niña. Sí. Por eso la lluvia que hay. Sí.
¿Qué ha pasado con el fenómeno del Niño? Que los eventos climáticos se han vuelto, digamos, menos cíclicos. Entonces antes ocurría cada 4 años y la gente se preparaba. No, ya puede ocurrir cada año y medio. Es muy incierto. Y eso tiene que ver con el movimiento de las aguas en el Océano Pacífico. El IDEAM lo monitorea permanentemente. Nosotros hacemos comités con el IDEAM y con XM y con todo el mercado casi que una vez al mes. En este momento acabamos de hacer uno para cerrar la semana pasada y en este momento pues no hay, digamos, probabilidad de fenómeno del Niño en el futuro inmediato. Ministro, usted, vuelvo al tema de la energía, en Antioquia se está liderando una gran cantidad de microcentrales. El IDEA, de hecho, está pues, en varias de ellas. ¿Se montan porque son buen negocio o por los costos de la luz? Vuelvo y caigo en el mismo tema, o sea, eso lo pagan tan caro que vale la pena, o que si se requiere tanta microcentral, ¿esto para qué sirve? No, las pequeñas centrales hidroeléctricas, las PCHs, son una alternativa muy buena. Entonces, porque no requieren embalse, como digamos Ituango, pues los grandes proyectos hidroeléctricos, funcionan esa filo de agua, o sea, con la corriente del río. Y son muy interesantes desde el punto de vista de inversión por 2 razones. Las PCHs son consideradas energías renovables no convencionales, o sea que tienen derecho a todos los incentivos tributarios, como los tiene la energía solar. Viene un río, usted le pone un tubito por aquí, se lo mete la agüita, pues el río nunca lo desvió ni hizo nada. Y no se va a afectar en nada. Y esa se mueve. Listo, sí. Listo. Entonces tiene los incentivos tributarios. Por ejemplo, que usted invierte 100 pesos, puede descontar contra el impuesto de renta 150. Eso lo metimos nosotros por 15 años y las PCH lo tienen. Tiene otro tema adicional que es más técnico, pero lo explico porque económicamente es importante. Todas las plantas de generación cobran algo que llama el SERE, que es un costo de una energía confiable. Y eso se lo entregan al sistema. Las PCHs, por legislación de mucho tiempo, se pueden quedar con el cobrito para ellos. Entonces, eso hace que esos modelos financieros cierren mucho más fácil. Y es una ventaja tener tanto río y tanta montaña en Colombia porque podemos tener generación por todos lados. De primera mano, ministro, y usted que conoce el país en ese sentido, ¿Colombia es rico en qué? En oro, en cobre, en plata, vemos la Quebradona, vemos minas, muy cuestionado todo eso. ¿Colombia es rico en minería? Tenemos muchos metales, tenemos coltan, tenemos oro. ¿Colombia qué tan rica es en ese sentido? La gran apuesta nuestra en minería eran 2. Formalización, y ahorita lo toco si tenemos tiempo, y diversificación de la canasta minera. Eso es absolutamente clave. ¿Por qué? Y esto hay que ser contundente. Sin minería no hay ni lucha contra el cambio climático, ni transición energética. Usted ahorita hablaba de las baterías. Eso requiere minerales, los paneles solares requieren minerales, las turbinas eólicas requieren minerales, los vehículos eléctricos requieren minerales. Y esos minerales, por lo general, son minerales metálicos o minerales críticos, como el cobre, como el molibdeno. Y Colombia es un país muy inexplorado. Y lo que sabemos hoy es que los yacimientos grandes de cobre arrancan en Chile, suben por Perú, pasan por Ecuador y terminan en Panamá, pero pasan por todo el territorio colombiano. Y hay una gran oportunidad, yo creo que es de las más grandes económicamente hablando, de desarrollar proyectos de cobre a gran ¿Inexplorado escala. por ser poco apetecido o inexplorado porque las grandes empresas del mundo no están viniendo aquí porque no hay regulación? O porque no venían en algún momento por el tema No venían en algún momento de orden público. Y no se habían fijado. El orden público tiene mucho que ver. Sí. Pero ahorita en Toronto me senté en el Congreso de Minería, que es más importante del mundo, con las grandes. Y me dijeron varias. Por ejemplo, Río Tinto, BHP, que estaba en Cerrejón. Me dijeron, ministro, queremos ya ir a Colombia a operar, no más como socios, simplemente poniendo capital, queremos ir a operar. Hay cobre en Putumayo, en Córdoba, en Cesar, en La Guajira, en Antioquia, en el Chocó. Le damos una ronda minera de cobre abierta, ya con 5 contratos adjudicados. Le damos ronda de oro abierta y ronda de fosfatos abierta. Y hay minerales críticos en el Bichada. Ministro, usted como antioqueño paisa, ¿cómo le fue en esta experiencia? ¿Qué le hizo falta? ¿Qué se trae usted fuera de un cansancio bastante grande y ahora quiere estar usted con sus hijos y rico y dedicarles más tiempo porque el 24/7? ¿Qué le hizo falta? ¿Qué le queda de esta experiencia? No, yo creo que me queda el sentimiento del deber cumplido. Yo creo que lo que se hizo en estos 4 años fue una transformación del sector y además con una serie de embates que uno nunca se hubiera imaginado. La pandemia, después llegó el huracán Iota, en 85 días reconstruimos el sistema eléctrico de Providencia y después se vinieron los bloqueos del mal llamado paro nacional, que sin lugar a dudas para mí fue el momento más duro de los 4 años. Esos 62 días de bloqueos, que mucha gente no sabe, habían ataques específicos contra todo el aparato productivo petrolero, desde las estaciones de servicio de gasolina hasta los sitios de producción. Perdimos casi que 100.000, 120.000 barriles día durante los bloqueos.
me llamaban las empresas, oiga, ministro, esto sigue así, nos va a tocar apagar el oleoducto, esto sigue así, hay que apagar la refinería. Y nosotros en el territorio donde me llamaban las empresas siderúrgicas, ministro, tenemos gas para 8 horas. Si no nos llega gas en 8 horas, apagamos los hornos. Y yo preguntaba, ¿cuánto se demora en prender un horno siderúrgico? 6 meses. ¿Y ustedes por qué tuvieron tan mala comunicación en el sentido? Perdónenme que lo diga, porque en última instancia usted es de los que, usted es la oveja negra. Para la oposición usted era la oveja negra, ¿sí o no? Estos son los depredadores del medio ambiente, eso es lo que nos sirve, y eso lo teníamos claro. Y con esa narrativa Petro llega a la presidencia. Pero usted aquí nos da un panorama muy distinto y mirar esas primeras líneas que yo digo que son otro tipo de paras, porque eso estaba, o sea, todo fue por cuenta de una reforma de Carrasquilla, y había una reforma peor y ahí sí no pasó nada. Bastante extraño. Y usted estuvo ahí en el panorama, o sea, la oposición lo atacó muy duro a usted, o usted manejó un perfil... A mí en particular, yo no me sentía muy atacado por la oposición, pues digamos, los ataques normales. Sí. Me sentí muy atacado como sector durante los bloqueos. Ahí sí está clarísimo que había una articulación y una planeación que no era menor, no era de meses atrás, para ver cómo paraban el país. ¿Y cómo para usted el país? Acabando con el sector de hidrocarburos y con el sector de energía eléctrica. Apáguelo. Apáguelo y se apaga el país, porque no puede transportar nada. Imagínese. Eso es lo grave del cambio, Nacho. Entonces, duro. A mí, esa época, entonces digo, ¿qué faltó? A mí me parece que faltó que no hubiéramos acudido más y habernos parado contra esos bloqueos. Es que estaban acabando con la economía del país. Y creo que fuimos muy pasivos como sociedad en tolerar esos actos criminales, porque es que eran actos criminales, que la mortandad de pollos que vimos en el Valle del Cauca, eso no tiene sentido, los campesinos botando la leche en Nariño, porque no podían transportarla. Y eso es lo que no estamos viendo y ahora los vamos a sacar de la cárcel, porque pobrecitos, pero ¿quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? ¿No lo entiende o no? Y entonces le dejo ahí una reflexión. Entonces los agitadores del paro, que eran los que iban a promover que se bloquearan el sector petrolero, hoy son los que dicen que hay que acabar con la exploración y con los yacimientos no convencionales y con todo. Ministro, usted nos iba a hablar rápidamente, ¿cuál es el balance, pero rápido, en formalización minera? Gran política nuestra. Yo estuve en Popayán, salí de aquí para Popayán y volví. Minero formalizado número 27.000. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplicamos por 4 veces lo que se formalizó en los 12 años anteriores al gobierno del presidente Duque. O sea, en los últimos 12 años, 6.400 mineros formalizados. Y en este gobierno, 27.000. ¿Y eso qué es 27.000 no formalizados? Son 27.000 nuevos microempresarios. Cada minero formalizado genera entre 20 y 60 empleos directos. Dígame qué mejor política social que generar empleo. Mucho mejor que dar subsidios. Me da mucho pesar contar toda esta historia al final. Pues la hemos venido contando. Usted aquí me recibió y le yo contesté. sé, pero de pronto el presidente Duque falló en su comunicación, lamentablemente, y eso lo dicen muchas personas. Respetable, cada cual tiene su estilo, pero este gobierno a futuro será reconocido. Tendrá que tener su reconocimiento porque entregan el país mejor de lo que estaba. Pero hay cosas que son evidentes, Nacho, y uno dice cómo más las comunica uno. Entonces, un país que dejamos el año pasado creciendo al 10.7%, que este año va a crecer el 6.5%, con el mayor número de kilómetros de carreteras 4G y terciarias entregados en la historia del país. Un ministro de Salud que logró vacunar a todo el mundo sin cerrar la economía. Educación, transferencias monetarias, el DPS, el 56% de las transferencias monetarias de la historia de Colombia, 56% en este gobierno. Y podemos hacer el barrido completo. Lo despido haciéndole una última pregunta. ¿Le gustó la cosa política o quiere irse para el sector privado un tiempo? Me gustó la ejecución de las políticas públicas, más que la cosa política. Y yo ahora que lo veía usted, que si se queda, que si no se queda, yo no soy político, yo soy técnico. Y pues uno cuando es técnico tiene que trabajar con gente que tenga pero afinidad. hay técnicos que ya probaron eso, entonces probablemente entre un poquito, ¿por qué no se lanza la alcaldía? Lo llaman los ¿Por qué no viene a ser al gobernador de Antioquia? Entonces ahí está, ahí le queda. Yo tampoco soy politécnico todavía, no me quedo con el técnico. Y como está inhabilitado, porque, o sea, no puede presentarse por normas del país, eso no es porque por denuncia, sino por normas, ya nos lo explicó usted ahora. Hasta dentro de un año usted no puede entrar a ninguna empresa que tenga que ver con el sector que usted manejó, privada. Así es. Y 2 años para otro tipo de empresa, hay unas limitaciones. Así es. Bueno, usted seguirá dando mucho de qué hablar. Aprendió bastante de muchísimo, minería. ¿no? Y me voy agradecidísimo con el país y con el sector. Yo creo que el activo más grande de este sector, el talento humano. Usted no sabe la calidad de profesionales que hay en el sector público y en el privado, en el sector minero energético. Es impresionante. Yo llevo 18 años por fuera.
Yo, de los 4.500 personas que trabajan conmigo directamente pues, en las entidades del ministerio, conocía a una persona, que es la viceministra de Minas. No conocía a nadie más. Y el presidente de la Agencia de Hidrocarburos. Pare de contar. Y hoy pues me llevo toda esta gente en el corazón porque son amigos y gente que se la jugó apasionadamente por el sector. Ya le voy a decir así sin pena, Diego Mesa, ya casi que exministro de Minas y Energía, a las 3 de la tarde. Me gusta cómo suena eso. Sí, ya, Diego Mesa, ya, rico, quitarse uno de ese cuento de ministro y tanto protocolo. Muchas gracias por haber aceptado las invitaciones. Sí, porque varias veces nos acompañó. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Mañana los esperamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Tenemos un tema bastante bueno mañana, José, imperdible. Sí, señor. Con nuestro amigo Úsula. Sí, señor. Mañana los espero. El ministro Diego Mesa, antioqueño, que estuvo participando en este gobierno, pues muy amablemente nos ha aceptado siempre la invitación a nuestro programa. Ministro, ¿cómo me le va? Muy bien, he estado con una agenda muy intensa aquí en Antioquia el día de hoy y le cuento además que esta es la última entrevista que doy en estos 4 años de gestión. Muy bien. Antes de mostrarle y contarle 2 noticias que me tienen María Andrea y don José Gil, ¿qué siente usted en este momento? ¿Cuánto tiempo lleva usted a cargo del ministerio? Como ministro llevo como unos 25 meses, que a mí me asignaron en junio. El año pasado me posesioné el 1 de julio del 2020, pero estuve 2 años de viceministro de Energía. Muy bien. En la misma cartera, entonces los 4 años completicos. En un trabajo que lo estábamos hablando aquí en la pausa, bastante complejo, porque son trabajo las 24 horas del día, los 7 días de... O sea, ¿pudo sacar vacaciones en todo este tiempo? ¿Pudo sacar un tiempo para estar con su hijo, con sus hijos, con su familia? Le cuento una anécdota que le pregunté a la directora de Talento Humano del Ministerio. Le dije, revísate porfa cómo estoy de vacaciones. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Cuánto le debe? Me dijo, nunca me ha tocado un ministro que sacó 4 días de vacaciones en los 4 años. Entonces tengo 4 periodos acumulados de vacaciones sin utilizar. Entonces 4 días aquí en 4 años, un día por año. Ahorita le preguntaba una cosa, ¿usted tiene que renunciar? ¿Un ministro debe renunciar o simplemente el contrato se acaba el domingo? ¿A qué hora es la posesión? 3 de la tarde. 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se acaba el contrato del presidente, el suyo, el de todos los ministros. Se usa que se renuncie, obviamente, sobre todo los miembros del gabinete. Que se pase la renuncia, así sea protocolaria, pues porque lo más normal es que el presidente entrante nombre a todo su gabinete antes de posesionarse, lo designe. En el caso particular, yo radiqué mi renuncia hace aproximadamente 20 días en Palacio, irrevocable, a partir del 7 de agosto. Estoy esperando que salga el decreto firmado entre hoy y mañana con la aceptación. Pero no hay ministro de Minas y Energía nombrado. Entonces pues yo dije, pues van a tener que dar al ministro que tenemos en la otra participación. Sí, ¿cómo quedan esos ministerios? Sí, entonces no tenemos ministro. Hombre, don Diego Mesa conoce bastante de eso, ¿por qué no lo dejamos? Pero no hay ministro. Lo que pasa, Nacho, es que ese ministerio a quien nombre va a ser complicado. Muy complejo, sobre todo por unas nuevas directrices. Pero hicieron empalme, los han visitado. Sí, claro, hubo un empalme bastante exhaustivo. Había un equipo grande de empalme por parte del gobierno entrante que ellos designaron para esa tarea. Los recibimos, nos reunimos con ellos en múltiples ocasiones, además reuniones con cada una de las agencias o entidades adscritas. Es que el ministerio, no solamente el ministerio, tengo el Ministerio de Minas y Energía, pero además dependen del ministerio la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la que regula todo el tema de tarifas, por ejemplo, en gas y en energía eléctrica. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es el que regula todo el tema petrolero. La Agencia Nacional de Minería, que regula el tema minero. El Servicio Geológico Colombiano, que esto mucha gente no lo sabe. Cuando hay temblores o cuando hay volcanes, al que me llaman es a mí porque el Servicio Geológico depende de mí. Tenemos la Unidad de Planeación Minero-Energética. Tenemos el Instituto para las Zonas Interconectadas, que es el IPSE, y tenemos el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Demanda. Y cada una de esas entidades pues tiene obviamente un equipo directivo, una planta de personal grande. En total son casi 4.500 personas. Y es un mundo complejo cada una de ellas. Y entenderlo total es... Óigame, ¿y cómo le fue? ¿Le dieron mucha varilla en esos empalmes o definitivamente ustedes lograron...? Mire, José, cuénteme qué pasa con Ecopetróleo.
No, Nacho, que ayer se conocieron las cifras de Ecopetrol y obviamente las sacaron del estadio. Los resultados son lindos. Las utilidades superan los 17 billones de pesos en el primer semestre de este año. En todo el año anterior no llegaron a 17 billones de pesos, fueron 16 billones 700 mil millones de pesos. Las cifras son indudablemente pero, José, de destacar. Hay que anotarle ahí, las cifras del 2021 fueron las cifras récord histórico de mejores resultados de la compañía. Se volvió a y en romper. 6 meses ya lo superaron. Y obviamente eso pensaría uno, debe replantear, debería servir para replantear mucho de lo que se ha manifestado en campaña de lo que sería la gestión. Usted es un defensor de esta cartera y de lo que se ejecuta en el país. ¿Cómo entender ese cambio que se pretende tan drástico o en última no va a ser tan drástico y va a ser escalonado en el largo tiempo? Porque es que ni países desarrollados están, pues digamos, para hacer ni Alemania, ni Francia, ni muchos países que realmente tienen capital podrían hacer ese cambio tan drásticamente. Nacho, yo creo que pues obviamente había un componente político en lo que se planteó y un componente ideológico. Pero si nos vamos a la práctica, la importancia económica de este sector para el país es absolutamente crítica. Ahora doy 4 cifras para que dimensionemos de qué estamos hablando cuando hablamos de hidrocarburos. Primero, 40% del total de las exportaciones del país son de hidrocarburos. O sea, si uno se queda sin ese sector, hay una crisis de balanza de pagos y una crisis cambiaria, obviamente. 2, cuenta de capital. El 30% de la inversión extranjera directa viene del sector de hidrocarburos. 3, ingresos fiscales. El 18% del presupuesto general de la nación lo financia el sector de hidrocarburos, o sea, los programas sociales, ingreso solidario, el tema de adulto mayor, el tema de jóvenes en acción, todo eso viene financiado altamente por eso. Sin contar regalías. Y le voy a dar una chivita aquí de regalías que me acaban de pasar la información del ministerio y no la hemos publicado y apenas voy a hacer el reporte ahora para los medios. Regalías que se van directamente para alcaldías y para gobernaciones son 1 de cada 3 pesos de los presupuestos de inversión de los entes territoriales, que es con lo que se hacen las escuelas, los colegios. 1 de cada 3 pesos. 1 de cada 3 pesos en promedio. Sí, el 23% más. Entonces, totalmente consciente con Ecopetrol, la chiva. Me acaban de pasar la cifra de recaudo de regalías a corte el 31 de julio. El sistema de regalías opera bienal. Uno hace el presupuesto para cada 2 años. Y con lo que hemos recaudado de enero del 21 a julio del 22, ya superamos en más de 1 billón de pesos el esperado para los 2 años, que eran 15.4 billones, ya vamos en 16.4 billones de pesos. Entonces, el sector va volando. Ecopetrol, en producción, esta mañana anuncié cifras de producción, tuvimos un incremento en petróleo de cerca del 8.3% con junio del año pasado. Y en gas un incremento del 3.4%. Entonces, pero eso sí, cifras grandes macro. A mí me gusta darle a la gente de a pie. ¿Qué quiere decir no quedarse sin hidrocarburos? Y yo pongo este ejemplo, Nacho. Imagínese alguien que tenga un carrito de perros, vive de vender perros calientes en la esquina del barrio. Esa persona, para poder trabajar, usa una pipeta de gas. Esa pipeta de gas hoy le vale 70.000 pesos. Si nos quedamos sin gas, que tenemos 8 años de reservas, esa pipeta, si fuera gas importado, le valdría entre 280 y 310.000 pesos. Entonces, arranque a contar. Esa persona, que es un microempresario, tiene una motico, que es con la que va a la plaza, compra las salchichas, compra el pan, compra la gaseosa. Tanquear la moto se le multiplica por 3 o 4 veces si dejamos de producir petróleo. Entonces, súmele. Si dejamos de producir petróleo, yo hablé ahora del tema fiscal. Entonces, se desfinancian los programas. Seguramente esta persona tiene familiares, padres, hermanos, tíos que reciben ingreso solidario, que reciben adulto mayor, que se quedan sin nada platica, o sea, más carga económica para esta persona. Y por supuesto el flete de todos los productos se incrementa porque se incrementa el precio de los combustibles. Una pregunta, ministro. ¿Y cuántos años nos quedan en esto? Nos quedan hoy. De petróleo, de gas, reservas. Con las reservas, que también es buena noticia, las recibimos en 5.2 años. Las estamos entregando, las de petróleo, las estamos entregando en 7.6. Y las de gas las entregamos en 8. Venían decreciendo desde el 17 y primer año que repunta fue el año 2021. ¿Por qué crecen? Entonces, ¿qué pasa con las reservas? Pues eso es muy sencillo, es una operación matemática. ¿Uno qué tiene que hacer? Encontrar más de lo que se produce anualmente. Sí. Entonces, lo que producimos este año hay que reemplazarlo con los nuevos descubrimientos. Y eso se da por diferentes razones.
hay exploración, se encuentran pozos o sube el precio y reservas que estaban ahí, que no eran reservas probadas por el tema económico, se vuelven económicas. Entonces vamos bien, pero con otro punto que es muy importante. Nosotros llegamos en el 18 y el país lleva 5 años sin firmar nuevos contratos, por diferentes razones. Entonces nos teníamos esa angustia de que esto es muy importante para la economía. ¿Cómo entregamos? Entregamos 70 nuevos contratos. 70 nuevos contratos firmados con inversiones por 4.000 millones de dólares. En el 18 teníamos reservas ¿para cuánto tiempo? Para 5.2 de crudo. Oiga, y subimos a 7.6. Y yo sé que usted no es brujo ni mucho menos. Y todavía hay esperanzas que se pueda encontrar mucho más. Claro, entonces otra de las grandes noticias de Ecopetrol esta semana, además del tema financiero, fue el hallazgo de un yacimiento de gas costa afuera. Ellos tienen un pozo que están explotando que se llama Ochua, con Petrobras. Y este pozo están acabando de cuantificar cuánto es, pero seguramente va a ser uno de los grandes hallazgos de gas del país. Yo estuve hace 2 semanas en otro pozo, Gorgon, aquí al frente de Arboletes. Sí. Le toca una salir de Cartagena porque no está la infraestructura para llegar desde acá. Hace 26 años, el país no tenía 2 taladros en aguas profundas operando al mismo tiempo. Y tuvimos Gorgon, y eso son inversiones de 150 millones de dólares, solamente el pozo exploratorio. Ministro, eso me queda claro y sabemos que todavía hay una dependencia en muchos países del mundo por estos combustibles, ¿sí? ¿Y qué está pasando con esa renovación energética? ¿Hacia dónde estamos yendo? Hay una crisis mundial, o sea, conseguirse un carro eléctrico, parece ser que usted fuera a comprar un carro de lujo al 100%, sí. O sea, hay el problema de los contenedores, por ahí muchos dicen, y eso parece que mucho, de pronto eso de las energías solar, ¿por dónde van a transportar eso? ¿Quién lo va a comprar? O sea, ¿cómo se está planteando el país? ¿Y eso cuánto tiempo? Porque Alemania lo tiene previsto, pero para dentro de 15 años. Es que pretender que nosotros lo vamos a desde aquí a 2 o 3 años o en 5 es imposible. Nacho, la principal política pública del sector en el gobierno del presidente Duque, sin lugar a dudas, fue la transición energética. Y por una razón elemental, Colombia tiene un gran potencial para producir energía solar y energía eólica, y no la estábamos explotando. En el caso eléctrico, dependiendo casi exclusivamente del sector hidroeléctrico, que es muy importante. ¿Qué hicimos? Marco normativo, sacamos leyes de transición, incentivos tributarios, hicimos subastas. Y los resultados son muy significativos. Nosotros hicimos 2 proyectos chiquitos, Pepirachi y EPM, que lo hizo por allá en el año 2004 en La Guajira, a manera de experimentación. El piloto. La tecnología todavía, digamos, muy incipiente. Y una granja solar de otra empresa antioqueña, Celsia, en el Valle del Cauca en el año 2017. No había más. ¿Eso qué era? 0.2% de toda la generación del país. Hoy, ¿qué estamos entregando nosotros? 25 granjas solares de gran escala, 10 proyectos solares de autogeneración de gran escala, más de 3.000 proyectos de autogeneración a pequeña escala. Vengo de CACOM, que es la base aérea en Río Negro. Acabamos de inaugurar con la Fuerza Aérea la 5ª granja solar que ellos tienen en todo el territorio. 34.000 familias que les llevamos energía eléctrica por primera vez con paneles y con baterías. Y la matriz, que era ese 0.2% en el año 18, cierra a final del 2022 en el 12%. Mañana voy para Guajira, otra empresa antioqueña, Isagen, el segundo parque eólico que se va a poner en operación en este gobierno, Isagen mañana. Entonces, las empresas antioqueñas por todo el país, yo he estado, la semana pasada estuve con Celsia, fuimos a Córdoba y a Sucre. En Sucre, la primera granja solar del departamento hecha por Celsia. Una granja solar es una capacidad mínimo de cuánto y hasta cuánto podría crecer. Crecer lo que quiera, pero ¿de cuánto son estas granjas solares en promedio? Le doy el ejemplo. Algo así muy pequeño como lo de CACOM, que es la base aérea, eso no llega ni siquiera a 1 megavatio. Para que tengamos contexto, el país tiene 17.500 megavatios en operación, esa es la matriz. Y hay granjitas de 0.5 megavatios, de 0.25. Y la más grande la inauguramos en Cesar hace como 2 meses con el presidente de Enel, 187 megavatios, pero están construyendo otra de 500. Como a usted le gustan las cosas de Coquito, ¿1 megavatio sirve para cuántas casas? Esa es muy buena pregunta. Póngale que 1 megavatio le alcanza para 8.000 familias. 8.000 hogares. Alto. Claro. Ay, sí, se lo entiendo. Oiga, ¿le puedo hacer pregunta de Coquito? Claro, las que quiera. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce mucho mango? ¿Cuando se produce mucho qué? Mucho mango. Mango. O mucho aguacate, o mucho tomate. ¿Baja el precio? Muy bien. Fácil. Usted me la tiene que contestar porque yo no entiendo. Estamos en el país de los aguaceros. No para de llover. La represa del Peñol Guatapé tenía un espejo de 40 centímetros hasta la semana pasada.
y la luz para arriba. Y esto sube y no para. Yo le entendería que usted me diga, no, hombre, sí, Nacho, no está lloviendo, los embalses, nos tocó prender otras plantas. ¿Qué es lo que pasa y por qué, si esto es un regalo que nos da Dios que caiga agua aquí, que eso no requiere más, por qué sube tanto? Muy buena pregunta, Nacho. Entonces la respuesta no tan de coquito. Pero es que usted... Ahí me va a decir, no, es que los aguacates, no hay que, como llovió, entonces no hay que echarle veneno, no hay que... Pero es que usted ahora respondió la pregunta en la introducción cuando me estaba presentando, que empezó a hablar del incremento del precio de las materias primas, de la inflación, el tema global. No me la cobran a San Pedro, porque San Pedro es el que produce la materia prima. Pero facilito, eso cualquier persona que esté ahí viendo el programa, vaya y coja la factura de energía eléctrica. Entonces lo que uno paga, el kilovatio hora, está dividido como en 5 componentes. Uno de ellos es la generación. Y si van a ver la generación ha venido bajando, porque tenemos embalses hoy en 85%. Pero a la generación hay que sumarle después la transmisión, hay que sumarle la distribución, la comercialización, las pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces hay unos componentes que se actualizan con el índice de precios al productor, que es el IPP. Y ese índice viene para arriba por la inflación que hay, que pues hemos tenido inflación casi de 2 dígitos en los últimos 3 meses. Sí, pero me sigo sin entender, o sea, ahí no necesitamos ni abonos, ni fungicidas, necesitamos materias primas del extranjero, tenemos una red de distribución bien montada en el país, tenemos una represa funcionando, vuelvo y le digo, lo acepto cuando la represa esté en el 50, ahí sí, uy, falta agüita. ¿Por qué? ¿Por qué ligarlo ahí? Son sistemas que usted sabe, montó la represa X, ya está hecha, se libró en tanto tiempo, necesita 5 personas o 10 para que la manejen, y eso durará mucho tiempo. Dice que una represa puede durar hasta 50 años. 50 años y se repotencian para otros 50. Eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo asocian a eso? Y es que está imparable. ¿O será que estamos pagando todas las consecuencias de Hidroituango? No. Muchos lo dicen, entonces la culpa es toda de Hidroituango. No tiene que ver con Hidroituango. Tiene que ver con que hay un factor inflacionario que afecta a cada uno de los componentes de la tarifa, no solamente la generación. Y la generación sí opera exactamente como usted la describe. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo de vende coquito, hoy en cuánto está el precio de la generación, debe estar más o menos en unos 115, 120 pesos el kilovatio hora, antes de sumarle el resto que lo lleva a que sean 500, 600 pesos, que es lo que paga un hogar normal, con consumos normales. Pero cuando hay sequía, esos 115 pesos se suben hasta 800 o 900, sí, claro, y vuelven y bajan. Entonces, digamos que estamos siempre en un ciclo con el ciclo hídrico, pero hay otros componentes que le suman, y eso le suma con inflación. Lo voy a seguir cascando. Ustedes me disculpan porque es que quiero... Usted me está contando, me está poniendo el mismo ejemplo de un campesino. O sea, va y produce sus tomaticos. ¿Y quién se lleva todos los días? Los intermediarios. ¿Será que entonces esa producción de electricidad de una represa se está comiendo entre los intermediarios? No, pues es que vale transportar la energía, vale distribuirla, vale comercializarla. Pero todos los meses subiendo, y entonces los intermediarios... Pero le cuento que yo sé que no es para ponernos aquí con muchas tecnicidades, pero se han tomado unas medidas. Por ejemplo, hay un mecanismo que se llama la opción tarifaria, que lo tenemos implementado en casi todo el país. Y la opción tarifaria lo que hace es que cuando hay incrementos significativos se distribuyan en un periodo de tiempo largo y no reciba la gente un incremento de un día para otro de 30, 40%. Entonces, digamos, y la gente habla mucho del incremento de las facturas, que es una realidad, pues uno no se puede esconder, pero no son incrementos como la gente se imagina, que es que le subieron el 30 o el 40%. Usted va sumando todos los meses, ministro, y eso ya se volvió una cosa loca. Y por todos lados, pero hay otras cosas que hemos hecho, y ahí le doy, digamos, el contraejemplo. Y aquí lo hablamos, la última es aquí sentados, el precio de la gasolina. Colombia tiene el precio de la gasolina el segundo más barato de toda la región. ¿Por qué? Porque con el Fondo de Estabilización, aprovechando las buenas utilidades que está dando Ecopetrol, hemos estabilizado esos precios. Sí. Y aquí alguien me preguntó, no, pero yo cuando voy siempre está más caro. Le dije, seguramente es que tiene un vehículo de alta gama que echa extra, y extra si no lo podemos subsidiar. No, Andrea Sierra. Sí, además usted me está hablando de algo que no es renovable, pero además que Colombia tiene ese gran beneficio. O sea, realmente la producción de electricidad en este país es muy limpia. Muy limpia. Diga el que lo diga, no, Colombia produce energía limpia. Bueno, yo ya terminé con mis preguntas, me voy. Yo le quiero preguntar 2 cosas al ministro. No entendí, pero bueno, man, aquí subiendo la luz, apagar. Oye, y pasa que me echaron toda pelea. Compre bombillos de yo no sé qué, compre. Y vaya. Economizadores. Y eso se quema, que duran 5 años y a los 6 meses quemados. Vaya, compre luz eléctrica, salga todo. Pero le tengo la solución, Nacho. Lo que acaba de hacer la Fuerza Aérea en Río Negro. Más barato comprar velas. Ponga paneles solares en la casa. No estoy de acuerdo. ¿Por qué?
Mire, yo soy muy estudioso de ese tema y ahora lo tengo muy claro, sobre todo en el último estudio que se hizo en Alemania. Es que definitivamente ahí hay una película rara. El proceso y producción de baterías y después la disposición final, en última instancia, están contaminando tanto como un vehículo. Ahí vamos a tener un problema a futuro hasta que no se invente una batería biodegradable, que se cargue más, que no sea... Ahí hay un problema grande, por eso todavía... Pero no le ponga baterías, ponga los paneles sin baterías. Entonces usted la energía del día, ministro, la energía del día la consume de paneles. Imagine con estos días de lluvia, aguacero. Aquí hemos visto a las 2 de la tarde esto negro. No prende un bombillo en la casa. Nacho está como la oposición que nada le sirve, hombre. No. Sí me sirve, pero no. Es una queja, vuelvo insisto, es una queja de muchos. Hombre, está lloviendo mucho. Entonces muchos, y como yo, muchas personas dicen, hombre, pues si está lloviendo tanto, hombre, si no estuviera lloviendo, ¿por qué? Pero bueno, usted nos da una explicación y está ligado a unas tasas, pero se queda uno con esa duda. Don José, María Andrea, perdón. Sí, ministro, yo quería preguntarle dos situaciones. Uno, lo que tiene que ver con el tema de la transición energética. ¿Cómo lo recibió usted y cómo lo está entregando ahora en cuanto, digamos, la capacidad instalada o la producción en megavatios? Pero algo más de abajo para entender más, y es la distribución de la electricidad en las zonas rurales, porque pues sabemos que en Colombia todavía hay muchas zonas donde no llega electricidad. ¿Cómo entrega usted el país en ese sentido? Muy buena pregunta, don Andrea, y está totalmente unida. Entonces, transición energética. Recibimos, yo siempre digo, 28 incipientes megavatios. Ya hablamos del 0.2. Hoy hay 1.012 megavatios en operación. O sea, multiplicamos por 35 veces en operación, pero adjudicamos en las subastas más de 2.880 megavatios. O sea, más de 100 veces lo que vamos a encontrar. Y por eso la matriz pasa de 0.2% al 12% a final del 22 y se acerca por ahí un 18% a final del 23, porque dejamos además un portafolio de proyectos ya en construcción o en estructuración que nos va a llevar a cerca de 4.500 megavatios a final del próximo año. Entonces eso, y además, un tema que es muy chévere, usted que le gusta estudiar tanto, no solamente es energía eólica y solar. Pusimos en operación los primeros proyectos de geotermia. Hay recursos geotérmicos que es renovable, que es en el Casanare pusimos dos, y en el Meta, bueno, hay una cantidad de proyectos que se vienen en geotermia, en campos petroleros además. Entonces, y también tenemos parques solares en campos petroleros, y oiga, que esto suena contradictorio, pero es muy bonito. Parte del petróleo que se produce en Colombia se produce con energía limpia, con paneles solares o con geotermia. Pusimos la primera planta de biomasa forestal en el Bichada, que le dio la independencia a Puerto Carreño, también energía renovable, que antes dependían de una línea con Venezuela, que era intermitente, de mala calidad, y ¿sabe cómo hay que pagarles? A través de bancos rusos. Imagínense hoy cómo haría para pagarle uno a través de un banco ruso con la guerra. Entonces le dimos la independencia con la biomasa forestal. Pusimos los primeros pilotos de hidrógeno verde, que eso es el futuro de la energía. Un electrolizador en la refinería de Cartagena y otro en Promigas también en Cartagena. Y dejamos hojas de ruta para hidrógeno y para energía eólica costa afuera. Le cuento otra chivita. Acabo de publicar el proceso para arrancar a adjudicar áreas marinas con la DIMAR para generar energía eólica costa afuera, que también es el gran futuro que hay. Y la segunda pregunta... Eso es nuevo, lo de costa afuera. Ya le cuento eso si quiere un poquito más y le interesa. Y la segunda pregunta, que es muy importante, la transición energética tiene que usarse para cerrar brechas sociales. Este es un país de ingreso medio que sacamos pecho porque somos miembros de la OCDE, pero tenemos todavía unas brechas sociales importantes. Una de ellas es el servicio básico de electricidad. Le llevamos la energía eléctrica a más de 90.000 familias por primera vez. Y esas 90.000, 34.000 con paneles solares en las zonas más apartadas, que se conocen como las zonas no interconectadas, y allá llegamos con paneles y con baterías. Y eso es una transformación espectacular. Vean, la gente llega y se vuelve inmediatamente un microempresario del agro cuando tiene la energía. Entonces le ponen ordeño mecánico a las vacas, utilizan la energía para los galpones, para criar pollos, para producir peces, y se vuelve una economía totalmente diferente, además que los niños tienen luz para estudiar por la noche. El impacto que genera en la salud, muchas personas todavía siguen cocinando con leña e inhalando. Bueno, gas. Le llevamos el gas combustible por redes a 1.450.000 familias en estos 4 años. Hoy podemos entregar al país diciendo que 8 de cada 10 familias tienen gas combustible por redes. Voy a hacer una pausa, pero en este programa a partir de hoy tenemos unos temas de cultura general. Viene pregunta. Y la voy a preguntar al ministro. Y de pronto usted, ¿cuáles son las 3 autopistas que necesita un país? Ya volvemos.